Reserva Quileute, La Push, octubre. Luna llena. El primer cadáver apareció junto al río. Era un ciervo adulto, abierto por mitad como si una garra gigantesca lo hubiera desgarrado con rabia. No se lo habían comido, solo lo habían destrozado. Jacob olfateó el aire. No era neófito, no era puma, y no era uno de los suyos. Algo en ese olor era antiguo, como hierro viejo, sangre seca y algo más. Algo que no pertenecía a su mundo. 2 noches después, un grito humano rasgó el cielo sobre Forks. Un excursionista, encontrado sin rostro, el torso abierto, las huellas no cuadraban con ningún depredador local. Charlie Swan no pudo explicarlo, pero sabía que eso no era una muerte natural. Llamó a Bella, y Bella llamó a Carlyle. En la casa Cullen, el ambiente se volvió tenso. Edward recorría los archivos que guardaban desde hace siglos. Jasper patrullaba el bosque. Alice intentaba ver, pero la visión no llegaba. Todo era gris, como si una niebla antigua envolviera el futuro. «Esto no es uno de nosotros», dijo Edward, «ni siquiera algo que yo pueda rastrear con precisión». Carlyle estaba pensativo. «¿Y si no es de ahora?» En su biblioteca personal, Carlyle guardaba libros que no mostraba a nadie. Entre ellos, una traducción del siglo XVII del diario de un inquisidor francés, donde se relataban encuentros con criaturas que se transformaban solo durante la luna llena, sin conservar conciencia humana. No son cambiaformas, no son hijos de la voluntad o la protección. Son hijos de la luna, no viven entre nosotros, no entienden el lenguaje, son fauces y hambre, solo cazan y huyen del sol. Carlyle leyó en voz baja. Una vez uno fue capturado en Rumanía. Los Volturi lo encerraron, pero al caer la luna llena siguiente, desapareció. Lo único que quedó en la celda fue un lobo muerto, sin ojos. Billy Black lo confirmó. «Mi abuelo hablaba de ellos», dijo desde su silla frente a Jacob. «Lobos sin alma, no de los nuestros». Decía que cuando el verdadero lobo caza, el bosque tiembla y los cambiaformas retroceden. Jacob frunció el ceño. «¿Y por qué nunca los hemos visto? Porque no caminan entre humanos. Solo caen como tormentas. Cada generación, 1, tal vez 2. Y cuando terminan su cacería, desaparecen». Esa misma noche, Emmett fue atacado. No lo vieron venir. Solo un zarpazo desde lo profundo del bosque. Lo lanzó contra un árbol con tanta fuerza que partió el tronco por la mitad. Emmett, atónito, se levantó con el pecho abierto. No había olido nada, no había oído nada, y sin embargo la criatura lo había sentido todo. Edward llegó segundos después. Lo único que alcanzó a ver fue una figura peluda, oscura, más alta que un hombre, pero que no era uno de los lobos. Tenía ojos plateados, como el reflejo de la luna en un lago congelado. La reunión fue inevitable. Cullen y Quileutes, reunidos en el claro, como en viejos tiempos, pero sin la misma tensión. «No es de los nuestros», dijo Sam con voz grave. «Y definitivamente no es de los nuestros», dijo Edward. Carlyle se acercó con uno de sus libros antiguos en la mano. «Hay algo que debemos considerar. Estas criaturas no se guían por territorio, ni por venganza, solo por la luna». «¿Y qué pasa cuando esta luna vuelva a aparecer?», preguntó Seth, temblando. «Entonces todos somos presa», dijo Jacob, «tanto vampiros como lobos. La alianza fue pactada, una patrulla combinada. Vampiros y cambiaformas juntos, rastreando, cazando, entrenándose para lo que ninguno entendía del todo. Rosalie no lo aceptaba. ¿Ahora vamos a confiar nuestra espalda a los perros?» Emmett, con el torso vendado, respondió. «Prefiero una espalda cuidada por un perro que un pecho abierto por un lobo sin nombre». Bella temía por Renesmee. Jacob decidió patrullar cerca de la casa solo. «Si se acerca», dijo, «lo sabré antes que nadie». Pero al llegar la siguiente luna llena, no fue Renesmee la primera en peligro, fue Leah. Patrullaba sola al norte del río cuando sintió el olor. No como un vampiro, ni como un depredador. Era vacío, muerte, frío, y entonces lo vio. Un lobo de más de 2 metros. Pelaje oscuro como carbón, ojos plateados y una boca que no gruñía, silbaba. Leah corrió. No por miedo, sino porque supo que ni siquiera su forma podía enfrentarlo sola. Ahora sabían algo más. El hijo de la luna no solo cazaba, también aprendía. Y se estaba acercando, y en el centro de todo, entre mitos, memorias y rugidos, quedaba una pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta. ¿Y si no pueden matarlo? ¿Y si solo pueden sobrevivirlo? 2 días antes de la próxima luna llena. En la cabaña de los Cullen, Carlyle desplegó un mapa de la región. Edward, Jacob, Sam, Leah y Jasper lo rodeaban. «Los patrones de ataque tienen lógica», dijo Edward. «Elige zonas donde la luna brilla con más fuerza, donde hay menos cobertura arbórea». «Como si necesitara verla para transformarse», añadió Sam.
Carlyle asintió. En los textos antiguos se habla de los hijos de la luna como criaturas puramente dependientes del ciclo lunar. No eligen, no piensan, pero este parece hacerlo. ¿Qué significa ella? Que no es un hijo recién transformado, es un superviviente de otra época. La siguiente noche, Alice despertó con un grito, una visión, sangre, niebla y una figura al acecho. Pero algo cambió. Alice se incorporó, confusa. No era el futuro, era un recuerdo, el suyo. Con ayuda de Billy, Carlyle descubrió un antiguo registro de tribus del norte que hablaban de un lobo del silencio que había destruido aldeas enteras en el siglo XVIII. Uno de los nombres grabados en la piedra era Korruk. No un hombre, no un animal, solo eso, el lobo que no muere. La luna llena se alzó, y con ella el rugido volvió a Forks. Pero esta vez lo esperaban. Jasper, Leah, Jacob y Emmett estaban emboscados en la zona abierta más cercana al río. Edward, con Bella y Rosalie, protegía el perímetro junto a Renesmee. Fue Jacob quien lo vio primero. Viene del este. El aire se congeló, no por el clima, sino porque el miedo no era común entre vampiros y lobos, y sin embargo, todos lo sentían. Korruk apareció, no corriendo, caminando, como si supiera que nadie podía detenerlo. Era más grande que cualquier forma lupina que conocieran, pero lo peor eran sus ojos, humanos, ancianos y sin remordimiento. Jacob se lanzó primero. Fue rechazado con un zarpazo. Leah le siguió. Logró morderlo, pero el pelaje era como hierro. Jasper, desde un árbol, cayó sobre él, pero Korruk giró con velocidad imposible y lo lanzó contra el suelo con tal fuerza que el bosque tembló. «Está aprendiendo nuestros movimientos», gritó Edward desde el borde. Carlyle se acercó, en paz. Tenía en la mano el texto con los nombres antiguos, y pronunció uno. «Korruk, ¿recuerdas tu nombre?» El lobo se detuvo, solo un segundo, pero en ese segundo su pupila se contrajo. Edward se estremeció. «Tiene conciencia. Está atrapado dentro». Korruk rugió, como si algo dentro de él quisiera responder. Pero no podía. Bella, con Renesmee en brazos, susurró. «¿Y si no quiere matar? ¿Y si no sabe cómo parar?» Edward la miró. «¿Quieres salvarlo?» «No, pero no quiero que muera sin saber que fue más que una bestia». Carlyle arriesgó todo. Cruzó el espacio entre los árboles. Habló en el idioma del diario. Palabras que significaban luz, memoria, nombre. Korruk tambaleó. Por un instante su forma pareció quebrarse. Sus patas delanteras temblaron, los ojos se nublaron, y entonces gritó. No rugió, gritó, como un hombre. El cuerpo de Korruk cayó de lado. La transformación cedió, y quedó un hombre desnudo, huesudo, con piel desgarrada y mirada vacía. Carlyle se arrodilló. «Korruk». El hombre alzó la vista, y en su última exhalación dijo, «Ya no escucho la luna», y murió. Días después, los Cullen y los Quileute quemaron su cuerpo en el claro, no por castigo, sino por respeto, por cerrar un ciclo que había durado siglos. Sam pronunció unas palabras en lengua antigua. Billy lloró sin explicación. Jacob puso una piedra sobre las cenizas. Renesmee preguntó si era un monstruo, y Bella respondió, «Fue alguien atrapado en un monstruo, y ahora es libre». Desde ese día, Cullen y Quileute volvieron a sus rutinas, pero algo había cambiado. Ya no eran solo pactos, eran recuerdos compartidos y cicatrices iguales. Porque durante 3 noches bajo la luna llena, los enemigos se convirtieron en aliados y descubrieron que lo más peligroso no siempre es el enemigo, sino lo que olvidas que fuiste.